Hijos de la pujanza comercial de Granada, Antioquia, pero caleños de nacimiento y de corazón. Hoy, Gonzalo Giraldo y Caterine Giraldo nos demuestran que el acento y la disciplina se heredan, pero el éxito se construye. Él, un estratega en tecnología y negocios, ella, una profesional que decidió gerenciar el proyecto más importante de su vida, su hogar y sus 4 hijos. En este episodio nos cuentan cómo pasaron de las raíces del comercio en el centro de Cali a liderar empresas con propósito. Descubre cómo manejan el presupuesto en una familia numerosa, cómo blindan sus principios ante el mundo y de qué manera la fe ha sido su brújula financiera. Bienvenidos a Finanzas para Dos. Aquí comienza la historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Finanzas para Dos. Hoy tenemos un capítulo maravilloso, tenemos unos invitados increíbles, pero antes de presentárselos, yo quiero darle la bienvenida a mi querido esposo, quien es mi compañía siempre en estos episodios. Hoy estamos en la segunda temporada ya, así que si usted se ha perdido algún capítulo de nuestra primera temporada, donde hablamos de las bases, los fundamentos, de la unidad y cómo es ese tema del área financiera, pero a la luz de la palabra, pues le invitamos para que por favor vaya y se vea esos episodios. Ahora en esta segunda temporada hemos traído invitados, personas de carne y hueso, porque queremos ver cómo Dios se ha manifestado en la vida de estas personas y sobre todo cómo se ha glorificado en esta área financiera. Y bueno, le doy la bienvenida a mi esposito. Hola, Negrito, ¿cómo estás? Hoy estás más lejos, ¿no? Hoy estamos lejos. Estamos probando nuevos formatos, a ver cómo nos sentimos más cómodos. No, feliz porque traer parejitas como nuestros invitados que ya los vamos a presentar, nos permite llevar esa teoría que tanto desarrollamos en nuestra primera temporada a la práctica, cómo Dios se ha manifestado poderosamente en los hogares, cómo podemos ver esos procesos, porque no todo es bueno, no todo ha sido bueno, hay desiertos, pero también hay testimonios de bendición. ¿Cómo se ha sobrellevado todas esas prácticas que a veces se desarrollan tanto en la letra y no la podemos entender en la práctica? Entonces a mí me gustan mucho estos escenarios prácticos, a ellos bienvenidos, ya los vamos a presentar, pero a mí me gusta mucho este formato donde podemos ya desarrollar el tema práctico. Me parece que el equilibrio entre la teoría y cómo puedo llevarla a cabo es crucial para que la gente pueda entender todo esto. Claro que sí. Y bueno, estamos felices, honrados de mostrarles esta historia y cómo Dios se manifestó en sus vidas a través del área financiera. Y acá hay mucho por aprender. Ellos son 2 personas que se conocieron, mejor dicho, toda una vida juntos. Eso me ha sorprendido de ellos. No lo sabíamos ahorita. Porque llevan toda una vida juntos. Ahora ya los vamos a mostrar. Ellos son Caterine Giraldo y Gonzalo, más conocido como Chalito. Aquí les vamos a dar la súper bienvenida. Ellos son comerciantes del centro en el argot popular caleño. ¿Sí? Si usted de aquí sabe a qué nos referimos cuando decimos comerciantes del centro, pues sí, pero Dios los ha llevado de bendición en bendición y ahora pues tienen 2 empresas que ya vamos a hablar y ya van a conocer un poco más de ellas y bueno, cómo ha sido todo su proceso empresarial, financiero y también de su hogar. Así que bienvenidos, Cate y Chalito. ¿Cómo te digo? Chalito, Chalo, Gonzalo. No hemos podido quitar eso. Desde niño, sí. Mi mamá solamente cuando estaba brava me decía Gonzalo Andrés. Y había que correr. De resto, siempre he sido conocido como Chalito, porque mi papá tiene el mismo nombre, Gonzalo. Okay. Y entonces él es Chalo. Entonces cariño, Chalito. Y yo quedé Chalito. Entonces ha sido muy difícil, incluso en este campo, cuando me dicen Gonzalo, y dicen, pero no, Gonzalo, yo no lo conocía. Chalito. Entonces es más fácil Chalito realmente, y ya dejé de pelear con eso y luchar con eso. Entonces dejémoslo así. Sí, no, yo no puedo porque yo lo conozco también de hace tiempo y todos en el medio le decían Chalito, entonces yo ahorita acá en el podcast decirle Gonzalo me siento como rara. Entonces, Chalito. No te preocupes, adelante con eso. Pero no vienen solos, ¿no? Vienen con un invitado especial. Vienen con un invitado súper especial. O sea que hay 5 en el estudio. 5 en el estudio. Cate, bienvenida. Muchísimas gracias, bueno, feliz de estar aquí, muy contenta de poder compartir con ustedes y bueno, y compartirles un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y felices acá ve a mi invitado especial que ya casi nace. ¿Cuánto tienes ya? Tengo 34 semanas, 8 meses. En cualquier momento, no podemos. ¡Corte! No, exactamente. Peligro. Nada raro, no podemos terminar el podcast, pero ahí vamos. Ninguna pregunta así muy... El cuarto, ¿no, Raúl? ¿Sabías? ¿Y niños, niñas, cómo ha sido eso? ¿Cuántos niños? Imagínate, las 2 mayores son niñas. Sí. El último es un niño de 4 años y el que viene, Samuel.
Otro niño. Quedamos empatados. Quedaron 2 y 2. ¿Y van a seguir o van a parar? Hay que seguir la tarea. La gente... Uy, no te creo. Nosotros somos muy flojos, Raúl. Tenemos que preguntarle cómo la economía funciona para tener 4 y... Ese tema está, ¿qué hacer cuando uno tiene 4 o 5? Y mira, y no les digo, y no les cuento el otro porque se van de espalda, pero mi hermana tiene 8. Hasta ahí nomás los dejo. Que van a ser unos próximos invitados. Sí, podcast. seguro que ellos van a verlo, les voy a decir, están en la lista creo. Y serán los próximos invitados. Sí. 8 hijos. 8 hijos. Pero uno por uno, mellizos, de a uno. No, de a uno. No, Ellos se paran para la foto y parecen una señal de wifi, así, todos ahí, uno tras otro, una belleza. Pero es hermoso, es esperanza. O sea, la verdad, cuando uno conoce de Dios... Tremendo porque venimos de una cultura donde o no quiero, o tengo uno, o con un perro me quedo, y tener personas que ya tengan 4 y quieran seguir, y 2 que tengan 8 y vean esto como algo bonito, chévere, ¿no? Es lindo. Estamos haciéndole caso a Dios en su palabra, creced y multiplicad. Es verdad. Yo le dije que podíamos por el tercero, ahorita hablamos de eso. Pues termine el podcast. Bueno, vamos a empezar aquí con una pregunta. Nos gusta mucho hablar de las raíces porque es importante que nuestra comunidad conozca un poco de ese detrás de cámaras y de lo que no se cuenta mucho. Ahora vamos a hablar de las empresas de Gonzalo y de Kate, pero digamos que no siempre ha sido así. Sí, o sea, ha habido un proceso, un detrás de cámaras, pero quiero que nos remontemos un poco como a sus familias, a sus hogares, a sus padres. Ustedes son granadinos, no son de Granada, Antioquia. Digamos, esas son sus raíces, pero ustedes han nacido aquí en Cali. Orgullosamente caleños. Amamos nuestra ciudad. Caleños. Hemos vivido toda la vida aquí. Paisas chiviados. Paisa chiviado, ahora sí. Más bien. Sí, claro, porque yo cuando hice mi investigación previamente al podcast, yo juraba que ustedes también habían nacido en Granada. No. Cuando me dijeron, no, ellos son de Cali. Y yo, ¿cómo así? También podría decir que unos caleños chiviados porque hablan paisa. No, es que es un problema. O sea, es decir, Paisa uno habla aquí y dicen que somos paisas. Y va uno a Antioquia Caleños. y dice que caleños. Entonces uno queda como en la mitad, como ahí llegando a Pereira, que estamos preocupados porque no sabemos de qué parte es. Háblenos un poquito, muchachos, acerca de esas raíces, cómo fue esa llegada aquí a Cali. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué los trajo aquí a esta ciudad tan maravillosa, la sucursal del Sol? Del Sol, oiga. Del cielo. Del cielo. Sí, ya le estoy cambiando el nombre a la sucursal del cielo. Aquí a Cali, ¿por qué llegaron sus padres acá? Cuéntenos también un poco de cómo eran esas dinámicas en el área financiera, enfocándonos en el tema, en términos financieros, cómo eran sus familias, sus inicios. Bueno, ¿quién va a empezar? Qué bonito. Y mira que te cuento bien que la pregunta es bien interesante porque es de estudio. O sea, uno cuando sale a la calle y encuentra que granadinos, santuarianos, marinillos, la gente piensa que son unas ciudades grandísimas porque están esparcidas es por todo Colombia, ¿no? Y por todo el mundo. Y cuando uno va a Granada, por ejemplo, Granada es un pueblito pues que chiquito, ¿Ah, sí? ¿no? Dicen que son las 3 F, ¿no? Frío, feo y faldudo. Es el argor dentro de los granadinos. Pero es interesante porque es un fenómeno donde ellos todos salieron de sus tierras a buscar oportunidades en todas partes. Y esa es la historia que a nosotros nos cuentan. O sea, nosotros ya crecimos aquí a Cali, gracias a Dios, pero ellos se expandieron por toda parte, nuestros, como yo les digo, como nuestros hermanos montañeros, ¿sí? Berracos de asadón, de trabajo, de finca, guerreros. Y entonces el hijo mayor salía a los 11, 12 años y se iba. Y entonces pasó así, mi tío se fue para Barranquilla. Y apenas estaba ya trabajando, entonces todos los hermanos, llegaba él, ustedes imaginan, todos viendo una finca, y llegaba el tío que estuvo en la ciudad, eso era como decir, que tú te fuiste para Estados Unidos y llegó con todas las cosas. Y entonces llegaba con 2 o 3 moneditas, y llegaba con, no sé, con unos zapatos diferentes, y entonces era el sueño de todos. Y entonces ellos fueron llevándoselos, entonces mi tío se fue, luego se mandó por mi papá, y así se iban todos. Y yo creo que ese es el fenómeno, o sea, han sido personas que han trabajado muy tenaces para trabajar, jornadas muy largas, historias de las que hoy conocemos, de personas que tienen hoy supermercados, equipos de fútbol, pero que cuando tú vuelvas a la historia arrancaron como vendedores ambulantes, o sea, con su carretilla. Entonces eso lo llena a uno como de emoción de darse cuenta que es un trabajo bastante fuerte, sin formación académica, incluso sin terminar su bachiller, pero eran unos, como le decimos, unos berracos para trabajar. O sea, de 3 de la mañana a 1 de la mañana y vuelve y levántese. Y un tema de como de quererse mucho, o sea, de ayudar a las demás personas, de que esa experiencia, venga, me traigo a todos. Muy unidos, ¿no? Eso, entonces vos escuchás ya el señor de 70, 80 años que dice, ese trajo a la mitad de Granada.
Sí, el de los granos. Se trajo a la mitad de Granada, vino y aprendió y se fue trayendo atrás. Entonces, eso es como un fenómeno bien interesante de estudiar, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos de algunas raíces judías, ¿no? Judías, o sea, claro el fruto que sí. de los antioqueños tiene que ver con cómo eran montañas, ellos se escondían. En cambio, el valle, al tener acceso fluviales, era muy fácil para encontrar, entonces muchos terminaron allá. Entonces es como una vena judía realmente, históricamente. Y tiene mucho sentido de por qué tienen esa vena comerciante, esa vena también de ser muy regionalistas, como les llaman muchos, y es de apoyarse entre ustedes. Y yo también me siento muy orgullosa porque también tengo raíces paisas, y eso a mí me llena de mucho orgullo. No soy antioqueña, pero mi papá es paisa, de Urrao, Antioquia. Qué bien. Y también es lo mismo, cuando uno ve sus raíces y va y se remonta a sus antepasados, a sus abuelos, las historias son similares. Y es como que siempre van en búsqueda de nuevas oportunidades. Qué lindo eso. Así. Kate también, granadina. Sí, mis papás se conocieron en Granada y por buscar esas oportunidades, ¿no? Salir adelante, también primero se vino mi mamá con sus hermanos mayores primero, y mi papá pues ya era novio de mi mamá, entonces duraron 2 años mandándose cartas y ya él dijo, no, yo me voy para Cali, ya no puedo vivir sin ella. Y ya aquí se casaron y ya bueno, ya nací yo y bueno, y mis hermanos. Pero ha sido muy bonito también porque mi papá empezó a trabajar desde los 9 años, perdió a su mamá muy pequeño, mi abuelita murió dejando un bebé de 20 días de nacido y con 8 hijos ya. Y bueno, y él empezó a trabajar desde los 9 años. Entonces mi papá ha sido un hombre de mucha voluntad y echado para adelante. Sin estudio porque no pudo seguir estudiando, él aprendió a leer a duras penas, terminó primero de primaria y ya. Se dedicó pues a trabajar, a coger café, bueno, a todo lo del campesino y ya luego se vino para acá, pero ha sido muy, muy bonito. Muy linda esta historia, o sea, increíbles. No, la verdad es que son cosas inspiradoras. Y vamos a la segunda pregunta, Raúl. Yo sé que tú tienes muchas inquietudes para Chalito. Bueno, yo quise una tarea, no sé si me la hicieron bien. Chalo y Caterine tienen como 2 especies de negocios. Uno se llama Control Tools y otro se llama Jugando Aprendemos. Ahora nos cuentan un poquito como rápidamente de eso, pero quisiera saber. Normalmente una cosa son las empresas y otra cosa es mi hogar, ¿no? Y ustedes que tienen tantos hijos, pues necesitamos un flujo de dinero para atender mi hogar. ¿Cómo se mueven estos recursos? Esta mujer tiene un salario porque fue una empleada de una de las empresas y tiene un salario al interior del hogar. ¿Cómo mover ese recurso para que tu hogar pueda poder cubrir los costos y los gastos? Se lo digo es porque nosotros también en Cuive nos pasa lo mismo. Tenemos una empresa, pero también tenemos un hogar, tenemos una estructura, ya yo somos empleados, somos contadores, entonces creamos una figura que nos funcione desde el punto de vista contable y tributario para que nuestro hogar pueda funcionar. Entonces quería preguntarles eso a ustedes, ¿cómo es ese sostener mi hogar con 2 empresas y cómo funcionan las dinámicas de los flujos de dinero? Qué bien. Te quiero contar que hay otra empresa más. ¿Ah, sí? Sí, que es la de educar a nuestros hijos en casa, ¿no? Ten en cuenta que eso es, yo digo, las empresas más duras. ¿Ya? Y que entendimos eso es cuando lo hacemos ya en la práctica y dijimos, mira, nosotros somos, digamos, nuestros hijos nos han contratado para educarlos. Y entonces esa es mucho más grande que es el homeschooling también. Y entonces ahí entraría una tercera, que te contaré más adelante. Pero bueno, sí, realmente son 2 empresas que tenemos. Y mi esposa, aunque está en la casa, ella es la figura en las redes sociales que hoy en día gran parte de Jugando Aprendemos y de muchas de las empresas se mueven a través de las redes sociales. Entonces aquí está pues la persona que es la embajadora de marca de la empresa, entonces también hacemos contenido con ella. Pero es muy interesante porque creo que nos sirvió mucho entender esto, es decir, la empresa es una cosa y el hogar es otro. Y entonces vivimos del sueldo que las empresas están dispuestas a pagar por el trabajo que nosotros hacemos. Pero la empresa es tuya, sí, pero es decir, hay un tiempo que yo dedico a la empresa, hay una capacidad que yo aporto y ese es el salario que yo devengo. Y esperamos, ¿sí? Y estamos sujetos a poder vivir con ese presupuesto, ya del flujo que recibimos mensual. Ahora, que las utilidades, que ya es otro tema ya para un tema de inversiones y todo. Pero sí buscamos mucho que el presupuesto de nosotros del día a día se ajuste mucho a lo que nosotros podemos devengar de ambas empresas. Mi esposa también recibe de ahí, pues por todo lo que hace también. Entonces juntamos todo eso y ahí podemos. Pero creo que eso nos ha servido mucho para no juntar los ingresos y el ejercicio propio de la empresa con lo de nosotros.
Esto nos sirve, ¿sabes por qué? Porque cuando iniciamos era una sociedad y entonces de alguna manera nos enseñaron a respetar muchísimo eso. ¿Ya? Creo que eso fue un gran aprendizaje que nos quedó. Eso es importante porque cuando hay una sociedad hay unos límites, ¿no? Entonces, como no es todo tuyo, tenés que tener cuidado, vivir con lo que te corresponde de acuerdo a la participación acordada inicialmente, y eso crea una estructura y un orden que cuando ya las cosas son mías, yo mantengo ese orden al interior. Entonces, hablaste ahora que hay una nueva empresa que se llama Homeschool. O sea, ese Homeschool es que tú estás ocupada hasta toda la mañana estás en un rol, y a partir de que sales de ser maestra, y a mí me encanta, a mí me gustó mucho lo de la pareja pasada, porque ella decía que ella hizo homeschool no motivada porque no le quería a los colegios, sino que la motivación fue más espiritual, porque mientras yo le enseño a mi hijo, le voy hablando de Dios, y eso en el colegio normalmente no funciona, ellos tienen unos métodos distintos, entonces la motivación fue más espiritual que académica. Entonces, Kate, terminas de tu homeschool y entras a las redes de una, ¿o cómo es? No, realmente no es así. Yo trato de... Bueno, o sea, no como que, bueno, aquí soy profesora, aquí soy mamá, o sea, como quitarme eso, no, la verdad, no podría. Es como toda mi vida y la verdad no, empiezo mi día normal, en oración primero como hija de Dios, en oración poniéndome en manos de Dios, porque igual se necesita mucha gracia de Dios para poder, digamos, no cumplir, sino como poder hacer bien lo que estoy llamada a hacer. Entonces, sí, o sea, normal, con los niños, rutinas, luego estoy en las clases, a veces los filmo, así como lo que estoy haciendo, como trabajamos, pues, o sea, tenemos la empresa de Jugando Aprendemos, yo trabajo mucho los didácticos, porque nos ayudan a que los niños puedan aprender mejor, tocando, manipulando, todos los didácticos, entonces pues aprovecho y también genero contenido. Bueno, miren, esto les sirve para aprender a leer, esto para las matemáticas, esto para sumar, porque muchas veces en el libro pues tú puedes leer y todo, pero pues cuando ya tocas y sientes como todo el aprendizaje, se hace muchísimo más fácil. Y bueno, y ya de ahí en la tarde, bueno, almorzamos y ya en la tarde corra para deporte o les dejo libre, o sea, es como así va fluyendo todo. Ah, ok, entendí. O sea que mientras haces homeschool estás trabajando. Parado Pues, y voy a grabar aquí y tal, y con eso también... No, mientras ellos están trabajando así, filmo. Sí, también tenemos a alguien que nos filma una vez por mes, más o menos, y sacamos como el contenido, lo que vamos a trabajar, porque pues la verdad tampoco es que tenga mucho tiempo, porque todo el tiempo estoy con ellos, y pues también es muy maluco que ellos estén todo el tiempo que los filmen, y pues a los niños tampoco les gusta. Entonces yo como que cuando están así concentraditos y todo, trato de tomar algunos videos así corticos para que ellos tampoco se incomoden. Sí, claro. Y ya el día que van y nos graban, que es casi siempre una vez al mes, ya ellos dicen, bueno, están hoy preparados. Es día de filmación, entonces sí, ya vamos más preparaditos y ya sí fluye como todo. O sea que Jugando Aprendemos vende son insumos para el desarrollo de la actividad de homeschool, ¿es literal? Para el aprendizaje de los niños, sí, porque jugando es que uno muchas veces aprende, sin darse cuenta de que mira, esto es una multiplicación, o es una suma, o es tal, no, sino que están jugando y en ese momento pues ya se conecta el cerebro, todo, la emoción, la motivación, entonces fluye, como que es más fácil. Super. Vamos a dejarles por acá las redes sociales específicamente de Jugando Aprendemos, para que vayan ustedes y los visiten. La verdad es que es una marca bien linda, y sobre todo para las que son mamás, no solamente para las que hacen homeschool, Raúl, sino que para cualquier mamá que tenga a su hijo estudiando, digamos que son herramientas y útiles que sirven para aprender de una manera chévere, divertida. Entonces, digamos que si su hijo está en un colegio con un estilo Montessori, hay muchas cosas para ese estilo de formación. Y para ahí, o sea, yo los he estado chismoseando bastante y me encanta todo buena lo que investigación, buena investigadora. Bueno, vamos chicos, vamos avanzando. La verdad es que ha sido un gran tiempo, ha sido muy lindo escucharlos. Y quiero saber también acá un poco, esto va para Caterine, nuevamente, para Katy. Hablando ya pues de todo este tema del hogar, del homeschool, ya que tú nos tocas todos estos temas, digamos que hoy es muy, digamos, como normalizado de que la mujer salga a trabajar. Hay algunas mujeres que
toca, no hay una opción, ¿sí? Los dos, hombre y mujer, deben salir a trabajar para el sustento económico. No somos ajenos a las realidades económicas de muchos hogares. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la palabra, digamos que nuestro llamado es estar más a cargo de nuestro hogar y el hombre es el que debe proveer, ¿sí? Esto es un tema que para muchos, digamos, como que no, ¿y por qué? Y no debería de ser así. Es un tema de mucha controversia, pero si nos vamos a la palabra, es lo que es el llamado que tenemos nosotras las mujeres. ¿Cómo ha sido, Kate? Porque tú eres una mujer que eres licenciada en idiomas, si esta mujer es bilingüe, y ¿cómo haces tú o cómo hiciste mejor para poder como hacer esa pausa en tu vida profesional, ¿sí? En ese crecimiento profesional, en ese desarrollo económico también, productivo económicamente, para luego volcarte 100% al hogar? Cuéntanos de esa transición, porque sé que muchas mujeres quizás están teniendo como esa disyuntiva, ¿qué hago? Que lo pueden hacer y que no lo hacen porque hay como un ego allí de que no, o sea, primero yo, segundo, o sea, mi desarrollo, pues jamás voy a dejar esto. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, esa es una pregunta muy linda porque yo siento que Dios a todos nos tiene un llamado particular. Y cuando yo decidí quedarme en casa, obviamente fue consultando con mi esposo porque nosotros nos casamos y yo ya trabajaba, recibía pues mi sueldo. Yo tenía 2 trabajos, los fines de semana trabajaba en el Colombo Americano dando clases para niños y viernes y sábado y en semana trabajaba en el centro con mi papá ayudándole en la empresa pues de él. Resulta que cuando ya nos casamos dijimos, bueno, yo tenía mis ahorros porque como vivía con mis papás pues ellos me seguían dando todo. Entonces todo eso lo ahorraba y cuando nos casamos mi esposo me dijo, no, intentemos vivir solo con lo que yo me gano y lo que tú te ganas dejémoslo ahí para ir comprando después las cositas, porque nos casamos y nos fuimos a vivir a un apartaestudio pequeño. En las empresas apenas yo estaba emprendiendo. Estaba emprendiendo, exacto. Estaba dándole duro, trabajando, pero, o sea, es decir, no estaba en un momento estable, pero creímos en Dios. Amén. Y bueno, y por muchas cosas que a mí me pasaron, que ahorita de pronto, si hay tiempo, les cuento. En mi adolescencia, mi papá tuvo una crisis muy fuerte financiera, una quiebra económica muy fuerte, entonces yo ya cuidaba mucho más el dinero, ya en ese tiempo, ya casada, yo como que no, cada dinero, yo Dios mío, ¿realmente necesito esto antes de comprar algo? Me hacía siempre esa pregunta. Entonces decidimos que lo que yo me ganaba era como para dejarlo allí en ahorros para ver si él podía sostener el hogar. Plan B, ¿no? Sí, sí. Tema no llega, toca pagar el recibo con esto. Sí, como por si una emergencia. Y cuando ya nació nuestra primera hija, yo sentí algo que jamás había sentido, algo sobrenatural, de quedarme con ella, de querer disfrutarme cada momento, de verla crecer. Gracias a Dios mi mamá se pudo quedar en casa, entonces para mí, digamos, la mamá es muy importante. Además, cuando uno llega a una casa, uno por quién pregunta. Sí. O cuando llegan los hijos o el esposo, ¿dónde está su mamá? O sea, la mamá es una figura muy importante, el papá también, pero digamos que yo crecí siempre viendo a mi mamá en la casa y yo quería también vivir esa experiencia con mis hijos. Madre presente. De estar allí para ellos, porque no es igual cuando llegan los hijos del colegio o el esposo, uno sabe en la mirada qué les pasó, si están tristes, si están felices. Entonces yo quería todo eso, que su primer palabra yo la pudiera escuchar, sus dientecitos, o sea, todo. Entonces sentí algo muy fuerte y resulta que en ese tiempo yo estaba trabajando, pues mi papá sí me dijo, no hija, cuando tú quieras, pues vuelves, si quieres volver. En cambio, en el Colombo sí me llamaban como que ya vas a volver todo. Y yo entré en un choque muy fuerte porque yo decía, Señor, en mi oración yo decía, ¿será que estoy siendo mal agradecida? Porque cómo es que me llaman para ofrecerme trabajo y cuántas personas necesitan trabajar y no consiguen rápido empleo. Y yo queriendo rechazar ese empleo, pero no por rechazarlo, sino por quedarme en mi casa. O sea, yo empecé como en una batalla interior de decir, ¿será que me quedo? ¿Será que me voy? Mi mamá me decía, vaya y gane plata, yo le cuido a la niña. Yo le cuido a la niña, pero yo no me sentía comprendida. Mi mamá decía, eso es un ratico nomás, viernes y sábado. Pero para mí, o sea, yo no me quería separar de mi hija. Y obviamente mi mamá, yo sé que quedaba en buenas manos, pues
mi hija quedaba en muy buenas manos, me iba tranquila a trabajar, pero no era capaz. O sea, yo siento que eso fue como un llamado que Dios me hizo. Y yo le dije a mi esposo que así fuera que comiéramos arrocito con huevo todos los días y que no me compraba nada en el año, que yo quería quedarme con la niña, porque yo no sabía si él también quería que yo dejara de trabajar. Entonces lo hablamos y pues él me dijo, no, mi amor, si tú quieres eso por mí, feliz también, porque él también tuvo a su mamá todo el tiempo y pues para nosotros la mamá es muy importante en la casa. Así que bueno, hicimos eso. Y gracias a Dios hasta ahora, la verdad ha sido la mejor decisión, no me arrepiento. Claro está que no es que haya dejado de crecer, porque mis hijos me han enseñado muchísimo y he crecido muchísimo más, porque siento que he sido mejor persona. Me sacan lo bueno y lo malo también, Sí, sí. porque ellos le sacan a uno lo bueno y uno también, y lo malo, y uno dice, Dios mío, tengo que mejorar en esto, tengo que hacer esto, pero la verdad ha sido la mejor decisión. No, tremendo y afortunados o bendecidos también, porque no todos los hogares pueden darse el lujo de que la mujer pueda suspender la formación de ingresos, ¿no? Normalmente eso hicieron de ponerse de acuerdo y que Dios se manifestara en ese hogar y permitiera, si fuera poco al principio, pero que pudieran sobrellevar el hogar solo con el ingreso del hombre. Es normalmente, como es el llamado de Dios, cuando tú te oras con tu esposa, padre, vamos a hacer este plan, en ese momento no hay forma, pero yo sé que tú vas a hacer la obra, Dios se manifiesta y empiezan a pasar ese tipo de cosas que son reales y que yo invito a la gente que crea, porque la gente solo ve el presente, solo ve el ingreso ahora y cuando nos metemos con Dios en serio y empezamos a ser obedientes, Él toca la obra, Él desarrolla y hace que las cosas sobrenaturales se dependen de Él, ¿no? Y qué pena, y ahí también quiero agregar algo, y es que mi papá ha sido un hombre muy abandonado en Dios, o sea, él vive la divina providencia, a pesar de que él trabaja y todo, y ya tiene 69 años. Y digamos que yo he visto mucho la providencia divina en mi papá, en mi familia, o sea, en mi mamá, en mi papá, en nosotros. Y ahora casada, yo digo, Dios mío, realmente es la divina providencia. O sea, está una cosa que es ordenarse uno en finanzas, pero también otra cosa, y más cuando nosotros somos creyentes, de ver la mano de Dios en todo. O sea, la divina providencia es muy lindo y que nosotros como hijos no podemos dudar, ni podemos tampoco desconfiar de que Él nos provee. O tener miedo, sí. Sí, porque es que muchas veces la gente quiere primero, o sea, verlo tangible y como que ahora sí tomo la decisión. Tanto Tomás. Y las cosas con Dios no funcionan de esa forma. Uh-huh. Sí, o sea, si uno le quiere poner lógica a todo, no vas a ser, o no vas a ser obediente a muchas cosas que Dios nos habla en su palabra, sí. No, Entonces esto es un gran aprendizaje, porque la verdad esa es la intención, este es el propósito también de este podcast, de que podamos ver historias reales, porque aquí deben haber muchas mamás o muchos papás que dicen, no, amor, espérate, todavía no renuncies, no es el momento, no es el tiempo. Pero ¿cuándo va a ser el tiempo? ¿Sí? Sí. Eso que acabas de decir es bien importante, Vivian, porque finalmente es algo en el corazón, es decir, si vamos a esperar siempre, nunca va a ser suficiente. Posiblemente ahorita, después de 13 años de casado, estemos en unas mejores condiciones. Pero yo creo que el gozo y la alegría y la satisfacción son las mismas ahora que cuando iniciamos. Y te cuento que vivíamos en un aparta estudio, era en moto, eran esfuerzo y trabajando duro, y era el arroz con huevo. Pero te digo, ahora yo me comparo con la satisfacción interna que vivíamos en ese momento y puedo decir que era la misma. O sea, es decir, si Dios providente nos da, vamos a disfrutar más. Pero cuando también nos dé poco, también eran las aspiraciones. Sin duda trabajábamos duro porque, o sea, queríamos más. Pero entonces es bonito ahorita devolvernos y decir, éramos igual de felices ahora que cuando yo llegaba al aparta estudio, que cuando llegaba en la motico, que cuando salíamos a solo teníamos la cama y ya. Entonces es interesante ver por qué lo que acaban de decir ustedes, es decir, entonces ¿cuánto es suficiente? Sí. ¿Cuándo va a ser suficiente? Cuando una mujer al final no tiene el corazón, perdió su vocación de ser, de la esencia de mujer, como madre, posiblemente nunca va a ser suficiente. Bueno. Se va a quedar esperando ese otro poquito y ese otro poquito, y la vida se pasa. Se pasa. Sí, como dice Pablo, ¿no? Sé vivir en todo tiempo, en tiempos de escasez y en tiempos de abundancia, y que me dé gozo en todas las etapas, ¿no? Uh-huh. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con algo que recomendamos mucho en Finanzas para Dos. Yo creo que nos centramos mucho en la primera temporada en ese tema, y es
que las parejas tengan orden y que financieramente se organicen. Y invitamos a hacer lo que hacen las empresas. Las empresas por allá en octubre y noviembre hacen unos presupuestos y en esos presupuestos proyectan cómo se va a comportar y vos sabes si estás en rojo, bueno, madre, si yo estoy en rojo porque estoy gastando más, ¿qué hago? ¿Cómo gestiono el gasto? ¿Cómo aumento los ingresos? Y si está en negro, bueno, vamos bien, pero los excedentes invirtámoslo. O sea, te muestra una ruta, entonces sabes, tienes claro el camino. En esa parte, ¿quién es el que en la casa ha tomado el rol final? Normalmente no es que sea el hombre o la mujer el que más habilidades tenga en cuanto al orden o que sea más metódico, este es como el que se le entrega ese rol. ¿Cómo funciona aquí las dinámicas? ¿Quién es el que desarrolla esa parte? ¿Cuándo van a comprar una casa o quieren cambiar el carro? ¿Cómo se reúnen? Contanos un poco desde ese rol financiero, porque asumo que todo está en una sola bolsa y desde ahí toman las decisiones. Entonces, compártanos un poco esa experiencia del manejo. Pues Raúl, mira, yo de las experiencias que tengo que agradecerle a Dios fue la oportunidad de que Katy hubiese vivido esa crisis con su familia, ¿no? Uy. Y eso a veces suena difícil, ¿no? Pero realmente las crisis nos enseñan muchísimo. Y eso nos hace valorar mucho lo que tenemos y ser muy prudentes. En ese caso, Katy es mucho más sabia para el manejo de los recursos. Entonces, básicamente, pues yo los trabajo, los gano, y es ella la encargada realmente de manejarlos. Y eso es bonito, el saber que al final hay alguien dotado en la casa más para eso. En este caso es ella. Entonces, ella es la del cuadrito de Excel. Okay. La del presupuesto, la de la factura, mándame fotos. Uy, entonces, ¿por qué no está? ¿Qué nos gastamos? Acuérdate. Entonces yo he hecho cabeza, yo soy un poco más desordenado, pero creo que eso es lo bonito del matrimonio, ¿no? Comienza los viajes. Exactamente, entonces coordinemos que vamos a pasear y todo eso con tiempo. Yo soy un poquito más acelerado y no planifico. Pero hemos aprendido y poco a poco hemos organizado desde la primera vez. Tenemos un Excel con los libritos abajo, ¿no? 2007, 2008, 2009. Y entonces vemos cada vez con mayor orden, un poco. Entonces ella es la que más me ayuda en ese tema. Pero lo que sí aprendimos fue el dinero es de ambos. O sea, que hay un fondo común y finalmente... Es más, ella administra el dinero. Entonces, a veces soy yo el que me quedo sin dinero. Mi amor, vení, pásame un poquitico porque me acabó. Ya. El famoso charco. Te cuento que ella tiene unos charcos. Eso lo aprendió en la casa. ¿Charco? Un charco es como decir, de los ahorros, ella saca por allá y va guardando. Entonces, a veces cuando yo tengo alguna... Vos tenés un charquito, el famoso charquito. ¿Qué es el charquito, mi amor? A ver. Es que mi mamá, bueno, como mi papá, antes de la crisis, él le iba muy bien, él es comerciante, y resulta que él dejaba todo pues en manos de los trabajadores y de familiares, ¿no? Entonces, ellos eran malos administradores, pero en ese tiempo se vendía demasiado, era demasiado, entonces... No se notaba. Y mi papá, claro, un hombre pues campesino, montañerito, que no estudió. Él es muy buen matemático porque de verdad es súper buen matemático. Él me impresionaban esas matemáticas que hacía sin calculadora, en medio de todo, o sea, es muy empírico. Sí. Y la vida le enseñó. Y resulta que cuando ya mi mamá iba en diciembre a ayudarle a trabajar, entonces, claro, ella iba y sacaba dinero, porque pues mi papá en desorden, ¿no? Desordenadito, no llevaba pues nada así como formal, una contabilidad ahí, mejor dicho, no. Entonces mi mamá le sacaba y resulta que ya a principio del siguiente año, o cuando mi papá estaba muy endeudado, porque también él pagaba dinero a interés, mi mamá le acabó todos los dineros a interés con los charcos. Ella le decía, mi amor, mira, o sea, tú no tienes manejo. Si yo me saco esto y tú no te das cuenta, cuando yo voy, que no voy todos los días, o cuando he ido en diciembre, ahora imagínate cuánto más te pueden sacar las demás personas, o sea, te pueden robar. Entonces, claro, mi mamá le hizo acabar todo, me dijo, mira, aquí está para que pagues este dinero. Y no te vuelvas a meter a interés. Y aquí está este otro. O sea, mamá, entonces eran los famosos charcos, ¿no? Es un ahorro entonces mi oculto. papá, sí, claro, porque mi papá no se daba cuenta. Ya después... yo tengo mis charcos, sí. Está buena, los yo charcos. Tengo mis charquitos. Charcos. O sea, nunca había escuchado ese concepto de charco. Me encanta, sí, aquí aprendemos todos. Pero sí, yo sí tengo mis 2 charquitos allí. Sí, a mí también me gusta guardar ahí. Y mi papá ya, claro, después ya que mi mamá le había pagado varias cosas, ya después le preguntaba, ven, amor, por ahí no tenés un charquito guardadito. Mi mamá, ¿para qué es? ¿Para qué es? ¿Para pagar más deudas? No, si es para pagar más deudas, no, usted tiene que dejar ese vicio, porque claro, como en el comercio se mueve mucho de que,
¿qué tal me puede prestar a interés y tal? Entonces mamá dijo, no, ya tenemos que acabar con eso y empezar a invertir. Entonces sí, fue muy bonito. Entonces eso me lo traje como para la casa. Yo tampoco le decía a él. Y ya cuando cualquiera apretó algo o imprevistos que salen, que una multa, que se dañó el carro, ¿qué tal? Amor, yo ahí tengo una plática guardada. Entonces, Caterina sí. es la administradora del hogar, entonces si quieren cambiar el carro o si quieren ir a otra casa, hacer un proyecto, normalmente ese tipo de cosas nacen de ti, nacen de él, lo conversan. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Qué es el difícil ahí para tomar la decisión de ir a un concesionario y venga, llegó el momento, está viejito el carro? Bueno, el recurso. Mi esposo ha sido más emocionado, o sea, él es muy apasionado y muy acelerado. Yo he sido más, o sea, a mí me ayudó mucho la crisis de mi papá. Porque cuando nos quebramos, o sea, literal no teníamos ni que vender ni nada, ni a veces ni que mercar. Pues gracias a Dios mis papás tienen una familia muy grande, entonces el tío que nos llevaba, qué tal. O sea, nunca pasamos hambre, gracias a Dios. Siempre hubo una ayuda muy fuerte y mi papá nunca dejó de orar, de hacer el rosario, de ir a Eucaristía. O sea, mi papá es un hombre de fe, nunca renegó en ese tiempo, nunca lo vi quejándose ni renegar, sino antes más postrado a los pies de Dios. Entonces, claro, mi papá antes nos daba de todo, pues tenía los mejores carros, vivíamos en una parte muy buena, nunca nos negaba nada. Ya cuando yo termino el colegio, empiezo a darme cuenta que mi papá está mal económicamente porque me fui a trabajar con él, a ayudarle mientras entraba a la universidad. Cuando empecé a ver muchos proveedores que iban, cuando él ya no podía comprar, bueno, muchas cosas que sucedieron y ya yo decía, Dios mío, o sea, yo estaba en una burbuja y mi papá nunca tocaba temas de dinero con mi mamá porque eso era para pelea, o sea, para pelea. Entonces, claro, él tampoco nos iba a contar a los hijos. Entonces, él, a medida de que pasaba el tiempo, cada vez era como mayor la crisis y yo ya empecé como que, ay, no me puedo comprar esto. O sea, no porque qué pesar de mi papá, o sea, mi papá ha sido tan ejemplar, un hombre tan bueno y pues no va a tener cómo. Entonces empecé como a limitarme y yo no, esto no lo necesito y siempre pensar como que realmente esto necesito o esto es capricho mío o impulsos, porque uno de mujer es muy impulsiva, uno ve algo y ya se lo quiere comprar. Entonces antes pues era con el dinero y pues en esa época pues yo era una adolescente y no tenía tarjetas ni nada, entonces yo como que no. O me metía 10,000 pesos, 5,000 pesos a la billetera y me hacía el esfuerzo de no comprarme nada, porque, o sea, no tengo cómo comprarlo. Entonces ya pasó el tiempo y entonces en la casa lo que hacemos es que, digamos que no es que sea conformista con lo que haya, pero no aspiro, o sea, no es que me haga más feliz un mejor carro, una mejor casa. O sea, no, yo siento que estando con mi familia y todos juntos, bueno, si se da la oportunidad y si se puede, bueno, compremos un carrito más grandecito. Por ejemplo, ahorita estamos, ya se creció la familia y sí, pues ya que el bebé, espacio, la sillita, ¿no?, de bebé y los otros 3. Entonces, bueno, de pronto mirar una posibilidad de un carrito un poquito más amplio. Uy, si se puede. Ya les tocó el de con 3 filas. Ya. La buceta. Ya no cabe, ya una minivan. Sí. No, es que no quieren parar, entonces hay que pensar en lo que viene. Ya de una vez la minivan. Pensar a futuro. Digo. En un van. Pero sí es muy importante como realmente, ¿será que sí necesitamos esto? O sea, ¿esto nos va a hacer más feliz? Recuerdo cuando compramos, mi amor, el carrito, el que tenemos ahora, que llevamos ya 7 años, casi 8 con él. Claro, nos deslumbraba un Kia precioso que había recién salido, era muchísimo más costoso. Y había un Logan que era mucho más sencillo, más no tan hermoso. Y claro, y nos montábamos al Kia y no, qué belleza. Y nos montábamos al Logan y no, qué chévere ese Kia. Pero yo le dije, mi amor, realmente no podemos comprarlo. O sea, nos tocaría endeudarnos para comprar el Kia porque era muchísimo más costoso. Y pues qué pereza uno vivir con deudas y como en esa zozobra y tener que estar pagando cada mes. Entonces, claro, él quería el Kia y fue una decisión difícil. 2 días. Sí, fue una decisión difícil. Porque yo también quería, o sea, dentro de mí yo decía, ay, sí, tan chévere ese carrito.
más moderno, más nuevo, más una todo. deuda pequeña, mi amor, yo le pago rápido, ¿no? Sí, pero no. Pero después de tomar la decisión y sacamos el Logan. El Logan. Feliz. Y descansamos y estamos felices en nuestro Logitan ahí. Y cuando haya la posibilidad, se monta un mejor carro. Pero finalmente a veces es eso, es decir, que o sea, la situación muchas veces es que las aspiraciones de nosotros son a veces muy superiores a la realidad que podemos. Y entonces queda uno una decisión emocional, toma una decisión, pero ya después vaya a dormir, no puede dormir uno. No puede estar tranquilo. En decisiones y impulsos que tomó uno por un mejor bienestar, pero que a la larga no son tan necesarias. Sí. En cosas pasas, cuando uno, un celular, 5 millones, no pasa nada, está el crédito. Pero luego listo, ya llegó la cuota ya llegó la cuota de la tarjeta, ¿cómo pagamos? Pierde uno la paz. Sí. Hay una frase que dice, la mejor almohada que uno puede tener es una conciencia tranquila, ¿no? Tranquila. Entonces siempre hemos partido de esa experiencia y le decimos, mi vida estamos felices y tenemos bien, si no tenemos, también. Y ahí vamos en la medida de nuestros ingresos. Sí. No, es una buena decisión. Entonces hablábamos con la pareja que entrevistamos pasada que cuando tú tomas una deuda eres esclavo. Si tus finanzas se someten y puedes ser esclavo. Y, obviamente no queremos estigmatizar la deuda. La deuda hablábamos inclusive que es bienvenida en momentos muy específicos. Cuando yo voy a endeudarme para comprar un activo productivo y me da para pagar la cuota y para generar flujo de caja. Las empresas son vitales. Me da cuando, por ejemplo, voy a comprar mi propia casa, porque a veces no, es que usted no ahorre para comprarse la casa, aparte que me cogió en los 65 años y entonces puede tomar un crédito hipotecario porque el interés de cara a la plusvalía del activo lo va a compensar a futuro, pero cuando nos mudamos para un celular, para viajar, para ese carro que queríamos, son activos que realmente no generan ingresos y que deberíamos tener ese dominio propio que viene del Espíritu Santo también, ¿no? Porque a veces nosotros nuestras fuerzas acabamos cometiendo muchos errores financieros. Sí, y me acuerdo mucho esa noche cuando ya tomamos la decisión después de como de 2 días, ¿será que sí, será que no? Mi esposo me dijo, gracias, amor. O sea, de verdad estoy tranquilo, fue una decisión. La clave, tranquilidad. Sí. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial para que conozcan un poco de quién es nuestro patrocinador oficial y cómo ustedes pueden hacer parte de esta comunidad. Ya regresamos. Este episodio llega a ustedes gracias a QIB Consultores. Impulsamos el éxito financiero de grandes empresas. Somos expertos en auditoría, revisoría fiscal, consultoría contable y financiera. Visítanos en www.qibconsultores.com o visita nuestras redes sociales en @QIBconsultores. Somos conocimiento y confianza. Bueno, chicos, la pregunta que sigue es una pregunta que tiende a ser un poco polémica, porque cuando empiezas en los caminos de Dios, esta parte cuesta y siento que el mundo la sataniza también mucho y demás, y tiene que ver con darle a Dios lo que es de Dios y a él al César lo que es del César. Eso está muy orientado a, venga, pague sus impuestos y no haga trampa y déle a Dios lo que le corresponde y demás. Y nace el tema del diezmo y las ofrendas, donde a veces el hombre es el proveedor del hogar y al hombre el tema del dinero le cuesta más soltarlo porque entre más dinero tengo, más tranquilo estoy, y eso es un error porque vos tenés que descansar en el Señor y no en los recursos. ¿Cómo manejan ustedes como hogar esta parte del diezmo? ¿Diezman a través de las empresas? ¿Lo hacen ustedes? ¿Cómo desarrollan eso en su iglesia? ¿Y cómo funciona esta parte económica? ¿Y cómo le siembro yo a Dios a través de su iglesia y cumpliendo pues con el mandamiento? Qué buena, Raúl, tu pregunta, porque tengo la anécdota. Cuando arrancamos, en un momento queríamos organizar las finanzas y nos dimos cuenta que había por allá una persona que nos asesoraba. Era muy de Dios. Y entonces yo pensé que cuando íbamos a llegar me iba a mostrar un Excel y una estructura, pues. Y realmente con lo primero que nos salió después de darnos una reflexión, una charla, es que las finanzas no te pertenecen, son de Dios. Entonces no es que tú le vas a entregar un pedazo a Él de lo que es tuyo. No, es que es de Él. Y tú eres un mayordomo. Y Él te va a dar un pedazo a ti para vivir. O sea, te está dejando el pedazo más grande antes a ti. O sea, es que qué generoso Él, que Él diezma el 90% para mí y yo no me va a quedar con un pedazo. Entonces, esa concepción para mí me cambió totalmente. Estamos con Kate en la conferencia o en la reflexión y me saca un papel y me pone a firmar un documento donde al final todo lo mío le pertenece a Él. Y eso me permitió, es decir, más desde el corazón entender ese mensaje. Una perspectiva diferente. Claro, ¿no? O sea, no es que yo sea generoso, es que Dios es muy generoso conmigo. Y es tan generoso que me pide apenas ese pedacito. Esa concepción me libera en lo que tú dices, es decir, ¿por qué descansamos en nuestras capacidades? ¿Por qué descansamos en nuestras finanzas? Es Dios el que nos lo ha dado todo. Entonces, eso fue lo primero que me hizo entender
que al final simplemente somos administradores de los bienes de Dios. Y entonces ya lo que hacemos realmente, un pedazo es por la empresa, pertenecemos a una comunidad, yo pertenezco a una comunidad que es muy bonita, His Way at Work se llama, es Dios en la empresa. Chévere. En donde finalmente entendemos que el dueño de la empresa es Dios y que finalmente somos administradores y a través de este servicio también la comunidad pues se dan los recursos también en la empresa y finalmente ya nosotros independiente también hacemos lo mismo en la comunidad y en la iglesia a la que pertenecemos, ¿no? Aparte ya, porque hay que entender algo, o sea, hay algo que es propio para Dios, ¿sí? Es decir, y hay otro que es la caridad que uno ya hace a las demás personas. Entonces, tenemos personas, particularmente creo mucho en la educación. Entonces, en la empresa enfocamos mucho también nuestra ayuda al tema educativo. Sí. Es decir, porque consideramos que una de las más altas caridades después de entregar a Dios es educar el hombre. Porque 10 años después todavía voy a estar ayudándole a esa persona sin estar allí. Versus dar. Entonces, cada uno lo hacemos, pero sí lo hacemos también desde la empresa y a nivel personal en nuestra vida. Pero lo libre de esto es, finalmente cuando me llega un recurso, yo digo, tan agradecido Dios darme el 90, ¿no? Sí, y quedarme solo con el 10. Entonces esto es una concepción totalmente, o sea, sí. ¿qué no, tal nunca hombre? había escuchado esta perspectiva, pero está súper linda. Tener un socio generoso, ¿no? Tengo un socio generoso. Fíjate, ahorita que cuentas de los socios, te cuento la historia que hay una empresa donde yo alguna vez llegué y fue para mí, y la silla principal el dueño nunca lo utilizaba. O sea, yo llegaba comercialmente a atenderlo y yo veía que llegaba y él no se sentaba pues en la silla donde se sentaba. Donde normalmente se sienta el gerente. Y un día me dio por preguntarle pues que si finalmente esa silla por qué no utilizaba, y él me dijo, no, pues que yo tengo un socio mayoritario. Y yo, pues a mí me tomó por sorpresa porque pues todos los negocios lo hacía con él. Él era el que aparecía ahí como representante legal. Que aprobaba cada que te reunías. Me dejó ahí, no me dijo nada, me dijo, no, yo tengo otro socio que y yo me quedé con esa duda. Pero ¿quién será ese socio? Yo no lo conozco, porque pues, nunca me interesaría. Y ya después otra vez le digo, pero vení, contame un poco más. Y me dice, no, pues es un socio que desde pequeño me agarró y me capitalizó y es el que me ha ayudado. Y yo no me quedé con la duda cuando le digo, pero vení, contame, ¿hay forma de conocerlo? Y me dice, sí, es muy fácil de conocerlo en la oración, porque es Dios. Yo me quedé una sola pieza. Claro, frío. Y en la empresa todos saben que si hay 9 personas, esa silla tiene que quedar vacía. Y si llega el décimo toca traer una silla. Pero esa silla nunca se utiliza. Y la verdad yo me quedé de una sola pieza y entendí, o sea, fácil y sencillo. O sea, la vida es muy fácil si uno simplemente administra los bienes de Dios. Tremendo. Está súper linda esa historia. No, está súper linda. Es una buena analogía de darle lugar a Dios de verdad en nuestro hogar y en nuestras finanzas. Y es algo clave y es una cosa es lo de Dios y otra cosa es que yo quiero ser generoso con otras personas, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuestionamos mucho el tema del recurso. ¿Por qué no le pago impuesto al gobierno? Porque es que se lo van a robar los senadores. Eso no te descansa, es tu parte. Dale al César lo que es del César y descansa que allá Dios se entenderá con los que administran el recurso. No, es que si le doy esto, yo veo a los que se congregamos en las iglesias cristianas, el pastor, o es que la iglesia católica tiene un modelo financiero, entonces ellos no necesitan. Y empezamos a cuestionar mucho el trasfondo de eso y ese no es el llamado. El llamado es a cumplir con nuestra parte, a soltar y a permitirle que esos recursos, mal o bien, usados bien o usados mal, lleguen a donde deben llegar, pero esa parte es importante, la del inicio es soltar y descansar. Y a veces no, como creo que lo va a gastar Dios, no lo voy a dar a él, no confío en él, yo mejor le compro este mercado y es como, venga, si eso es mío, se da cuenta que me prestaste un dinero y yo en vez de devolvértelo, te digo, eso que te era tuyo, lo voy a usar para eso, decirme, muy atrevido. Pero si era amigo que no me lo entregaste a mí, algo parecido pasa con los temas de Dios y no lo entendemos y no lo creemos y nos parece un mito, pero normalmente las parejas que entienden bien eso, las finanzas definitivamente tienen una dinámica diferente. Ojalá la gente lo entendiera, de verdad. Tremendo el ejemplo, ¿no? Hermoso, a mí me encantó ese ejemplo y vamos a ponerlo en práctica también. Hay que dejar esa silla vacía, qué hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en unos temas un poco más controversiales. O sea, más todavía que el diezmo, más que el tema controversial, contracultural, porque sabemos que aquí más de uno está escuchando este podcast o nos está viendo y puede estar de acuerdo con muchas cosas que se han dicho acá o puede estar de acuerdo con el 50% de lo que se dice o con nada. Y es normal. Es normal. Aquí la invitación también que yo les quiero hacer a ustedes que están allí es, de verdad, hay que poner esto en manos del Señor. Por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, ese llamado tan lindo que tenemos a ser mujeres, de estar presentes en casa, si usted no siente ese llamado todavía, no se sienta mal, porque a mí tampoco me gusta como enjuiciar a esas mujeres, porque se van formando como bandos, ¿no, Kate? Como que las que nos quedamos en casa, las que trabajan, y no, o sea,
simplemente órele a Dios y dígale, Padre, o sea, de verdad pone entonces esta convicción en mí, háblame y que Dios sea colocando ese sentir en usted. De verdad que eso pasa. Yo lo dije en el podcast pasado, o sea, yo soy una rehabilitada de estar en casa y ser una mamá presente, porque claro que sí, también me dejé deleitar por estar afuera, por entregarle mis dones y mis talentos al mundo, a las empresas, y no está mal, porque Dios nos dota de unas habilidades y es para ponerlas al servicio de otros. Pero ¿cómo no más hermoso de ponernos al servicio al llamado que tenemos propiamente nosotras las mujeres, que es al servicio de nuestro hogar? ¿Sí? O sea que nunca será una pérdida de tiempo. Si usted es una mamá que ahorita se siente frustrada, se siente aburrida, triste, desconsolada porque se compara con las miles de mujeres exitosas, apoteósicas, empoderadas que están allá en el mundo, no, usted está haciendo algo valioso. Cuando usted, Dios le pida cuentas, no le va a preguntar sobre los títulos, sobre sus logros, sino ¿qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con tu hogar? En realidad esa es la esencia de todo. Entonces ha sido muy lindo, de verdad. Y cuando digo que vamos a pasar a temas más controversiales, es porque nos vamos a meter en el tema político. Sobre todo en esta temporada. Bueno, Chalo, has sido un hombre ejemplar. Para mí, yo quiero decirte que estás aquí en este podcast porque para mí eres un hombre íntegro. Es decir, desde que tuvimos la oportunidad de conocernos en Sinergia allí como profes, la verdad me quedaba a veces, ya había pasado mi charla y yo me quedaba porque seguía a Chalito y yo me quedaba escuchando la charla de Chalo y es muy enriquecedor de verdad y muy apasionante escuchar a Chalo enseñar. Y todo lo que se habla de Chalo en su entorno, ese hombre es increíble. No. O sea, de verdad que es un hombre íntegro, ¿sí? Es como la idea que tiene todo su entorno y es la realidad en su vida. Lo que dice, lo aplica. Y ahora has decidido incursionar en un mundo político en donde, digamos, nosotros como creyentes, meternos en un ámbito tan fuerte, tan pesado, ¿sí? En donde pasan tantas cosas. Quiero que nos hables un poco de eso. Ahora eres candidato a la Cámara por el Valle. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos. Por mi Valle del Cauca. Pues, Vivian, esto no fue fácil y Kate es testigo. Gracias por lo que dices y simplemente me queda decirle gracias a Dios, porque hace 18 años tuve la oportunidad de conocerlo y eso cambió mi vida totalmente y transversal en todo lo que hago, en todo lo que es fruto de esa conversión. Finalmente es hoy el regalo que tengo mi esposa y mis hijos y mi hogar. Entonces, de alguna manera, más allá de lo que yo he hecho, es lo que Dios ha hecho, sí, con este pedacito de barro, ¿no? Que es lo bonito del alfarero que hay. Entonces, pues básicamente es eso. Y creo que lo puede hacer con cualquiera cuando nos abandonamos en el Señor, porque es su misericordia y la gracia del Espíritu. Entonces yo me siento muy afortunado de Dios, me siento muy amado como hijo de Dios y creo que al final simplemente me queda compartir este mensaje. Y ahora que te meten en el tema político, pues hombre, primero lo hablo como cristianos. Cuando me dijeron hace 6 años, mira, hay un deber. No solamente es importante, hay un deber de los cristianos de participar en estos espacios desde las elecciones. Porque yo venía a decir, venga, no, o sea, déjeme en la empresa, uno trabaja, ¿sí? Déjeme en la iglesia, uno ora, pero finalmente la política tiene una etiqueta a veces muy compleja, ¿no? Y es difícil ahora que me ha tocado en este contexto por un proyecto muy hermoso que hay. Pero el primer mensaje es eso, es hora de que los cristianos ocupemos muchos espacios. Porque hace rato la política se está metiendo con lo que pensamos, con lo que creemos, con nuestros valores, con nuestros hijos. Y entonces si no ocupamos esos espacios, si no tenemos personas que nos defiendan allí, ¿sí? Que nos defiendan con el Evangelio, que nos defiendan con Dios, que nos defiendan con los valores que nosotros queremos tener, viene una amenaza muy grande para cada uno de nosotros. Entonces ese es el motor que me tomó, es decir, creo que es insuficiente quedarme yo defendiendo a mis hijos. Y en esta burbuja los educo en casa, no hay forma de que los adoctrinen, no hay forma de muchas cosas como la ideología de género y miles de cosas que hoy en día amenazan a nuestros hijos en nuestro entorno por la cultura que hay. Entonces me tocó tomar esta decisión, ¿sí? Con un equipo maravilloso que tenemos que se llama Unión Familia. Es hermoso, personas de otros lugares, de otros departamentos que también dijeron, venga, nosotros creemos en Dios y vemos necesario participar en esto. Lo han hecho 2 personas maravillosas, 2 hermanos de nosotros que hace 4 años están en las legislativas, ¿sí? Trabajando, defendiendo la familia, la fe, defendiendo las empresas, y entonces ahora es el turno para nosotros. Pero más que un proyecto personal, es un proyecto de equipo maravilloso.
Entonces, pues ahora estoy en esta tarea, ¿sí? Defendiendo también lo que el Señor me ha regalado, que es mi familia, mi esposa, mis hijos y la empresa, y en eso vamos a hacer. Entonces, ahí estamos, una tarea. Creo que al final no es cambiar absolutamente nada, es simplemente hacer misión en otros espacios, porque es lo que durante todo este tiempo hemos hecho, enseñar, educar, compartir con las personas, decirles que se puede, que un encuentro con Dios transforma la vida, y eso es lo que queremos hacer en estos espacios. Entonces venimos en esta tarea, ¿ya? Y una labor, y el mensaje que doy siempre es, necesitamos personas en estos espacios, ¿sí? Nosotros escogemos los líderes, y qué importante que los escojamos, primero que todo, que respeten y honren a Dios, porque ese es el cimiento de toda sociedad. Ese es el cimiento de todas sus ideas. Sí. Acabas de decir algo clave, porque acá no se trata de partidos políticos, se trata de tus cimientos, de tu fundamento, y desde allí es donde va a partir todo lo que tú vayas a proponer y todo lo que tú vayas a ejecutar. Entonces es algo importante. Nosotros obviamente desde acá te deseamos éxitos, porque es un ámbito que de allí sale algo que conversábamos con mi esposo, y es prácticamente todo el que se mete allí en ese ámbito, pues que es como lo que nosotros hemos visto como muy difícil, es como que se ve en la obligación, ¿sí?, de también inmiscuirse en esas prácticas que ya todos sabemos, el tema de corrupción, el tema de la mermelada, de muchas cosas de lo que se habla en ámbitos políticos. Entonces es como que uno como cristiano, como creyente, ¿cómo hacer para no atentar contra nuestra propia vida, inclusive, pero que no sea como riesgoso? O sea, eso todavía no a mí me cuesta entenderlo un poco. Sabes que es complejo incluso para uno, porque nunca hemos estado cercano a la política, incluso por eso mismo, o sea, no venimos ni de familia ni nada. Pero yo también hago una reflexión, y es que los espacios de poder, y eso lo dice el Señor en la palabra, o sea, el Señor, sabiendo a lo que había sido llamado y lo que era, ¿sí?, no hizo alarde de su categoría, sino que se colocó su toalla y se puso a lavar los pies. Y yo creo que esa perspectiva cristiana es lo que nos permite entender la política. Y es que estos espacios de poder son para servir más. Son para servir. Entonces, cuando vamos con esa vocación de servicio, ¿sí?, desde esa perspectiva cristiana, que Dios, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría, sino que se anonadó, se hizo uno como nosotros, nos sirvió para redimirnos. Yo creo que como cristianos tenemos que hacer eso. O sea, entender que estos espacios nos permiten arrodillarnos, escribir sobre el piso y cambiar mucho la historia del tema político. Pero si no lo hacemos nosotros, si no lo hacemos personas de bien, que no tenemos esos compromisos, pues entonces ¿quién lo hará? Porque la política es buena, ¿sí? Son espacios de poder para servir. Desafortunadamente es como un cuchillo en manos de un anestesiólogo, de un médico son buenos, pero en manos de personas malas, pues es malo. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos un poco de cambiar un poco la perspectiva con la gracia de Dios. Realmente solamente la gracia de Dios puede, pero estamos en esto y creemos que se puede y lo hemos visto y vamos a trabajar por esto, por nuestra familia, nuestros hogares y por Dios y por la patria. Tremenda la motivación. Sí, así es. Y desearte muchísima suerte en este proceso. Siempre Vivian lo dijo, es un hombre íntegro y dijiste algo clave. Simplemente es llevar la palabra a un espacio distinto. Posiblemente pasa muchas veces en iglesias católicas y cristianas que la palabra se queda dentro de las iglesias, de pronto se va hasta las familias, pero estar en en escenarios deportivos, o en escenarios artísticos, o en escenarios políticos, permite que tengan una mayor voz, ¿no? Y ese es el llamado también del Evangelio, a poderlo compartir en otros lugares y otros espacios. Y desearte absolutamente lo mejor. Ya tienes un adepto más en todo ese tema, en todo este inicio de este reto, acaba siendo un desafío. Desearte lo mejor y que sea Dios pues abriéndote las puertas y permitiéndote que vaya siempre Él delante de ti en todo tiempo. Gracias, Raúl, gracias, Vi. Bueno. Raúl, todo lo bueno llega a su final. Tenemos una pregunta final, Raúl, así que te doy el honor. Sí, una pregunta final. Después de ver a otros invitados, yo siempre, estos podcasts por lo menos a mí me producen, siento que aprende uno mucho entrevistando y conociendo y escucho, uy, esta práctica está chévere, yo aquí siempre que salgo anoto y me gustó lo que dijo, acá no poder hacer esto en mi hogar, porque son parejas de Dios que tienen prácticas sanas y que todo eso lo podemos, así como lo pueden escuchar ustedes allá sentaditos, lo que ellos dicen, nosotros también llevamos eso como tarea para que nos vaya edificando. Siempre aprendices, así es. Tenerlo aquí ha sido un tiempo de bendición. La última pregunta tiene que ver con Caterine y Gonzalo.
esas prácticas financieras que les han funcionado, como dice, uy, Raúl, mira que yo hice esto y eso, invertimos en esto y nos ha ido muy bien en este lado, y prácticas financieras que de pronto no han funcionado, te cuento que es que nos asociamos, yo no confío en la sociedad, me asocié, me tocó un mal socio. Cuéntenos un poquito como de qué les ha pasado, en bueno y malo del punto de vista financiero, qué le podemos recomendar a las parejas que hagan, que definitivamente a usted no les funcionó y no lo recomendarían hacer. Pues mira que tengo una anécdota. Uno es, como decía mi mamá, mi hijo, no ponga los huevos en una sola canasta, ¿no? Diversifiquen. Esa yo creo que es una de las cosas que pues nos ha funcionado siempre y que hemos pensado. Y en ese ejercicio de la diversificación, pues a veces uno toma decisiones buenas y malas. Todo es un riesgo, ¿no? Porque hay mercados que uno conoce, puede dejar los huevos en una canasta, pero es quedarse solamente en un segmento, ¿no? Okay. Entonces, en esa experiencia tengo una clave. Yo creo que yo crecí también con una concepción de las sociedades, ¿no? Y ahí, en este mundo comercial hay algo que sociedades no se hacen ni con la almohada, mijo, uno tiene que ir solo. Y yo venía luchando mucho con eso porque cuando yo llego y camino me doy cuenta que los grandes proyectos, ¿sí? Los grandes propiedades, los grandes proyectos solos no se pueden. O sea, las grandes industrias, las grandes compañías son sociedades. Y entonces tenía el contraste de lo que me decían y eso. Y recuerdo mucho una asesoría financiera que tuve en una sociedad y el financiero me decía, mira, a veces es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Y eso yo, en ese primer momento no lo entendí porque yo me quedé con uno de los negocios solos. Y yo sentí que era muy bueno, pues soy cabeza de león. Eras cabeza de león allí. Sí. Pero esa sociedad partió y la otra persona empezó también a crecer muy grande. O sea, tenía una infraestructura, una capacidad y fue muy grande. Y entonces algunas me dijeron, ve, ¿cómo te fue? ¿Mejor así? Y yo te digo, mira, no sé. No sé porque posiblemente si esta unidad de negocio hubiese quedado allá, posiblemente aunque no fuera toda la torta hubiese sido mucho más grande de la que es hoy en día. Y entonces me queda esta reflexión que quiero hacer y es que las sociedades son buenas y necesarias. Okay. Pero muchos no estamos preparados para ellos. Sí. Porque cuando tú estás solo, tú mandas, nadie te opone, tú tienes la razón contigo mismo. Autonomía en los recursos. Pero eso a largo plazo nos hace un daño también. Entonces creo que las sociedades son buenas y la invitación es, hay que prepararnos para tenerlas. Y termino con esto, el peor enemigo de los negocios es el ego. El ego, el orgullo, la soberbia nos hace tomar decisiones que no son. Entonces cuando salí de la sociedad, alguien me dijo, ¿sí ves que son difíciles? Y yo sí, pero no por ellas, sino por mí, porque no tenía la suficiente sabiduría para hacerlos. Entre eso está escoger buenos socios. Entonces esto me enseñó muchísimo también en pedirle mucha sabiduría, pero siempre compartir con personas, porque los grandes proyectos salen en sociedades. Ok, tremendo. Genial. Sí, es todo lo contrario a lo que normalmente te dicen y te recomiendan. Sí. Pero si nos vemos a la vida práctica, acabas de decir algo clave. Y es las grandes empresas de nuestro país, del mundo, nacieron en sociedades. Muy pocos casos hay de que un solo emprendedor y que surgió solo o sea, estamos hablando de grandes compañías. Porque inclusive esas ideas nuevas de los socios son los que te ayudan a crecer. Y él le dio lo que dice, pedirle a Dios que nos dé discernimiento para que la persona que estemos escogiendo sea. Porque a veces somos nosotros en nuestro ego queriendo hacer las cosas de nuestra manera y Dios nos muestra un camino y somos tercos, ¿no? Somos tercos. Bueno, Lore. Chicos, nos encantó estar con ustedes en este espacio. Sí, la verdad fue que lo disfrutamos muchísimo. De verdad que ustedes conversan muy bueno. El próximo podcast vamos a poner una silla en el centro, va a quedar vacía. En honor a esta reunión. Perfecto, me encanta. Está súper linda esa práctica. Yo antes de despedirme, esto era algo que se tenía que haber hecho al inicio, era algo que se tenía que haber hecho al inicio, pero arrancamos así, mejor dicho, de una. Y esto es un pequeño detalle que queremos aquí darles de Finanzas para Dos. Eso es para ustedes. Detalle muy lindo. Queremos que lo destapen aquí. Esto está con el patrocinio de Detalles I Love. Ahí vamos a hacer la mención porque ella es la que se encarga de todos nuestros detalles. Es una mujer que trabaja espectacular. Y bueno, ella es la encargada de con mis ideas y con las de ella. Y bueno, ¿qué les vamos a dar a estas parejitas? Y allí salió esto. Wow. ¿Qué dice? Bueno, vamos a leerlo. Gracias por ser un testimonio vivo de que cuando dos corazones se rinden a Dios, su amor y su propósito florecen en la familia. Su historia nos anima y nos inspira a caminar bajo el diseño perfecto del reino de Dios.
2 corazones, un mismo propósito. Con cariño, Raúl y Vivian. Oh. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Muchas gracias. En la vuelta. ¡Ay! ¡Qué bonito! Pero todo lo estaban viendo ya. Se sorprenden con la foto. Te sorprenden con la foto. Es que como lo pones así, la gente no ve la... sabe, pero es una sorpresa. Es intencional, sí. es muy intencional. Te cuento que conozco detalles al Love You, es muy especial también, nos queremos muchísimo. Muy especial. Una linda emprendedora, un lindo negocio, un lindo proyecto. Los invitamos para que vayan y la sigan. Porque la verdad, o sea, todas las ideas locas, ella las lleva a cabo, entonces... Increíble. Muchísimas gracias por estas gracias. Con mucho cariño a ustedes por haber venido, nos llevamos grandes aprendizajes, que Dios siga bendiciéndoles su hogar y su familia, que este bebé que no es el último, detrás de cámaras dijeron que ya estaba, que seguía, este es el cuarto y vamos para adelante. Bueno, que Dios siga bendiciendo su hogar y que siga prosperando cada cosa que quieran hacer en su nombre. Amén, amén. Muchísimas gracias. También muy honrados de estar aquí con ustedes compartiendo y de ver que se puede trabajar y evangelizar también en todas las áreas, ¿no? Que a veces uno le dice a Dios, ay no, aquí no, en las finanzas no. Y es muy importante darle el señorío a Él de todo. Muchas gracias. Amén. Bendiga este proyecto. Dios los bendiga. Amén. Lo recibimos esa bendición. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí, hasta el final. Esperamos que nos dejen sus comentarios, que se suscriban y que compartan este episodio con muchas más parejas, que ustedes vean que van a ser de gran bendición. Y bueno, los invitamos para que estén súper atentos. Importante que se suscriban para que estén atentos al siguiente y próximo episodio. Chao, chao. Chao. Bendiciones.